Buenas tardes hermanos, bienvenidos a la reunión de hoy, domingo 24 de enero del 2021. Vamos a iniciar con una oración. Señor, tú vas delante de nosotros, Señor, porque tú eres nuestro pastor y sabemos que nada nos faltará. Gracias, Señor, porque nos llevas a recibir, a comer pastos frescos, nuevos, que están en tu palabra y a saciar nuestra sed de la fuente viva que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque esto será con la unción del Espíritu que fluirá desde el Espíritu a través del mensajero a nuestros corazones. Queremos dar fruto abundante, Señor, para hacer las obras que tú preparaste antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Gracias, Señor, porque nos fortaleces, nos animas, nos consuelas, nos exhortas. Gracias, Señor, porque todo en ti está contenido. Gracias en el nombre de Jesucristo y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje de hoy a través de nuestro hermano Sergio Ponce. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Solo abrir cámara y micrófono, Sergio. Bien, ¿es compartir sonido de la computadora? Sí, así está. Compartir, ahí va a aparecer la pantalla que tú vas a... Aquí está ya, y luego le pongo compartir. Sí, compartir y escoges qué es lo que vas a compartir en lo que aparece en la pantalla. Muy bien, vamos a ver si aquí aparece. Sí. A lo mejor está en la 17, tienes que irte a la primera, exacto. Ok. Pero ahora no se ve él. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, sí se oye y sí se ve bien. Muy bien, perfecto. Entonces, pues podemos iniciar. Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir esta mañana un pasaje muy conocido. Es el conocido como la Gran Comisión. Y el título, pues aquí le pusimos o le puse cómo cumplir la Gran Comisión. Y ahorita vamos a ver la razón de este título. Marcos 16, del 14 al 18, es donde más explícito y más completo está este mandato. Y vemos que en el versículo 14 dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. A ver, está fallando. Bien. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tal como les digo, hermanos, este pasaje es muy conocido por todos nosotros, pero yo creo que siempre habrá alguna inquietud acerca de cómo podríamos nosotros cumplir, acerca para empezar, el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me imagino la expresión de los apóstoles cuando les dijo tal cosa, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Muchos de ellos no habían ni siquiera salido del pueblo donde habían nacido, eran de Galilea. Pedro, Andrés eran pescadores,
y difícilmente eran personas que podían hacer un viaje libremente al mundo conocido de aquellas fechas. También es otro punto. En los años de nuestro Señor Jesucristo, América no había sido descubierto, el lejano oriente no tenía relación con Europa ni con el Asia Oriental, que es donde estaba, se sitúa el territorio de Israel. Así que se antojaba un tanto cuanto eh, difícil de cumplir, ¿no? El mandato de ir por todo el mundo. Y me imagino que los apóstoles se preguntaban, ¿qué querrá decir el Señor con esto, no? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer esto? Hay 4 puntos que quisiéramos o que quisiera analizar sobre este pasaje. Uno, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mismo pasaje tiene estas divisiones, para mí son muy notorias. El segundo es advertir al oyente de las consecuencias de creer o no el evangelio. El tercero es enseñar el significado y el compromiso del bautismo. Y el cuarto es hacer señales, milagros y prodigios en quienes crean. Y a veces en quienes no crean, porque muchas veces se compartirá en el evangelio, orará por las personas, ocurrirán milagros, habrá señales, y no se van a convertir, ¿no? Al mismo Jesús le sucedió con leprosos que fueron sanados, con ciegos que fueron, nunca regresaron con él. Así que existe este cuarto punto que también contempla esto: echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber veneno y no nos hará daño, poner manos sobre los enfermos para que sean sanados. Analizando, por ejemplo, el primer punto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, así como que se nos podría antojar abrumador, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Yo creo que para la mayoría de nosotros supondría que para cumplir, o al menos tenemos la idea de que para cumplir con este mandamiento, pues tendríamos que dejar todo, planear, orar al Señor para ver a dónde tendríamos que ir, qué parte del mundo, y empezar a caminar en el cumplimiento de esta ordenanza. Así que podría resultar abrumador para la mayoría de nosotros, y de hecho, la inmensa mayoría de los cristianos que yo conozco simplemente no lo estamos cumpliendo. Ahora, no me malentiendo, ¿no? Hay cristianos que tienen llamado muy puntual para hacer este tipo de cosas, apóstoles, que son los que van fundando iglesias, que viajan, evangelistas, que van por el mundo predicando el evangelio, viajan, pero para el común de los cristianos es realmente abrumador, es difícil dejar compromisos familiares, familia, esposa, hijos, no sé, dejar compromisos laborales. Para cumplir este mandamiento tendríamos que dejar de trabajar, dejar de percibir ingresos para mantener a nuestras familias, en fin, se generarían dificultades adicionales. Limitaciones económicas, porque viajes de este tipo no son baratos. Las estancias en donde fuéramos, pues habría que pensar cómo lo haríamos. La dificultad de trámites migratorios, la barrera de los idiomas. Y pues también surge una pregunta, ¿no? Que podría sonar muy lógica. Y si todos nos vamos de misioneros por el mundo, ¿qué va a pasar con las iglesias de aquí? ¿Se van a quedar vacías? Todo el mundo anda viajando por todas partes, cumpliendo este mandato. Y otra pregunta que surge es, ¿realmente tendría mucho sentido que mexicanos vayamos a evangelizar a Nigeria y que lituanos vengan a predicar a México? Como que se presta a confusiones y a cosas que, bueno, ¿cómo le hago para cumplir? Por eso es la pregunta inicial. Pero analizando el versículo 15, ir por todo el mundo.
La primera parte vamos a analizar, ir por todo el mundo. Y yo personalmente me encontré por ahí con lo siguiente. En el original griego, la palabra que se traduce como id en nuestras Biblias, id, gramaticalmente es un imperativo, una orden. Y esto es lo que causa la inquietud, ¿no? De que cómo yo voy a hacer esto. Porque si me están dando una orden, el Señor me está dando una orden de que yo vaya como un mandato, como una orden muy puntual. Pero la palabra griega es poreutentes. Esta es la expresión griega que se usa en este pasaje. Y la traducción literal es caminado en pasado. El tiempo verbal es caminado en pasado. Y en la expresión gramatical, en contexto con el resto del versículo, tendría más bien el significado, y esto lo saqué yo de un Nuevo Testamento interlineal que tengo del griego al castellano. Se traduce como habiendo ido en camino o mientras vayan por el camino. Y esto ya no es necesariamente un imperativo como ir. Así que se empieza a aclarar un poco el panorama porque esta perspectiva es totalmente diferente a la idea que teníamos. Y de repente, pues bueno, resulta con que ya no es exactamente necesario realizar viajes a otros lugares del mundo, con todo lo que ello implicaría, porque ahora se pudiera entender que esta expresión, ir por todo el mundo, al menos lo que tiene que ver con el mandato ir, se entiende mejor como mientras yo estoy realizando mis actividades cotidianas, aprovecho las oportunidades que se presenten para compartir las buenas nuevas. Esto está más en contexto con la traducción literal de habiendo ido en camino o mientras vayan por el camino. Entonces, como que el enfoque empieza a cambiar, ya no lo vemos como un imperativo de ir, sino aprovechar las oportunidades que nosotros tenemos mientras nosotros realizamos nuestra vida cotidiana. La segunda parte del versículo es por todo el mundo. Y en el original griego existen diferentes palabras que se traducen en la Biblia como mundo. La primera de ellas es aion, que se traduce como siglo, edad, tiempo, ese es su significado literal. Pero la Biblia en Mateo 28:20 la traduce como mundo. Otra palabra es cosmos. El primer significado es el mundo desde el punto de vista astronómico, un cuerpo celeste más, el planeta en que vivimos. En Mateo 4:8, Juan 17:24, Juan 11:9 y en algunos otros pasajes, se traduce como mundo a la palabra cosmos, pero en el sentido, en el contexto de un cuerpo celeste más, el planeta Tierra. Pero hay otra traducción para cosmos. También significa adorno. Y si aplicamos esa traducción, cosmos representaría una sociedad impía, inmoral y a veces hostil a Dios. Básicamente el presente orden de la existencia humana, eso lo podemos ver en Juan 8:23, Juan 12:31, en donde primera de Juan 2:15 y primera de Juan 5:19, en donde la palabra cosmos del original griego se traduce como mundo, pero en el contexto de la humanidad que vive dependiendo de cosas falsas y temporales, literalmente adornos, y no de Dios. Y la tercera palabra, bueno, hay más, pero la otra palabra que aparece en la Biblia es koumen, que significa la tierra habitada, humanidad, el mundo civilizado, especialmente durante el Imperio Romano. En 1 Corintios 14:10 y en 1 Corintios 1:6, así aparece.
Así que la palabra en griego que se usa en este pasaje que estamos meditando ahora es cosmos. Y por el contexto, quiere decir que se refiere a la humanidad que vive dependiendo de cosas falsas y temporales, de adornos, literalmente, y no de Dios. A esa sociedad incrédula que incluso puede llegar a ser hostil a Dios y que no necesariamente se encuentra al otro lado del planeta. Lo tenemos alrededor nuestro y muy cerca. Un entorno muy cercano, muy cerca. Familiares, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, no sé, círculo social, amigos, en fin. Así que esta primera parte del versículo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura se podría interpretar mientras vayas caminando, mientras realices tus actividades diarias, en la oportunidad que se te presente. Por todo el mundo es a la sociedad que vive de acuerdo a las reglas del mundo, a todos los que te rodean en tu familia, en tu círculo social, ambiente laboral y que no conocen a Jesucristo. Así que ahora sería muchísimo, muy diferente porque ya no es un mandato, sino es una actividad totalmente realizable para el 100% de nosotros los creyentes. Totalmente realizable. No es solamente para aquellos que han recibido un llamado muy puntual para ser apóstoles, hacer viajes, andar estableciendo iglesias, los evangelistas que también viajan por todas partes predicando el evangelio. Pero este mandamiento, recordemos que es para toda la iglesia. Para toda la iglesia, no solamente para apóstoles y para evangelistas. Y si antes era irrealizable por todas las dificultades que puede representar para un creyente común y corriente, y que no tendríamos un llamado a un apostolado o a un estándar de evangelistas, es totalmente realizable porque ahora, mientras yo estoy realizando mis actividades de todos los días, la sociedad que vive de acuerdo a las reglas del mundo me puede oír, principalmente la familia, el círculo social, compañeros de trabajo, amigos, compañeros de escuela, en fin. Obviamente estoy hablando a los que no conocen a Jesucristo, es a los que tendríamos que ir a predicarle el evangelio. Esta es el primer versículo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay una segunda parte, es el punto número 2, que dice, el que creyere, y aquí tengo coloreado en rojo, el que creyere, y las última parte del versículo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahorita vamos en la parte del bautismo. Es indispensable advertir a las personas que nos escuchen, a quienes les compartamos el evangelio, las consecuencias de una negativa. Y hay algunas controversias respecto a qué va a suceder con las personas que mueren sin jamás haber oído el evangelio. Y pues bueno, hay algunas respuestas para eso. Pero a las personas que han escuchado el evangelio ya no tendrían excusa. Ya no tienen ninguna excusa. Y es muy importante advertirles que ahora que se les ha advertido de las consecuencias, que se les ha advertido, se les ha compartido el evangelio, la forma de tener una relación con Dios, la nueva forma de poder tener un acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo y que no hay ninguna otra. Si no creen, es necesario, es importante advertirles las consecuencias, porque ahora ya conoce y ya no tiene excusa. Alguien que jamás ha escuchado del evangelio probablemente podría tener excusa, nunca había oído, no sabía. Pero alguien que ya escuchó no tiene ninguna excusa. Por eso es importante advertirles las consecuencias de una negativa.
Hay muchas personas que creen que no serán condenados porque tienen una idea limitada de Dios. Dios es muy bueno, y es cierto, Dios es muy bueno, pero se les olvida que también es un Dios justo y que aplicará sus leyes porque Él no puede faltar su palabra. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Esto lo tenemos que advertir al momento de predicar el Evangelio. Otros creen que se salvarán porque han sido muy buenos y no le han hecho mal a nadie. Siempre me he portado bien. Me tomo una cervecita, bueno, una canita al aire, en fin. Pero realmente yo no le he hecho mal a nadie. Pero esto equivale a decir que Dios se equivocó. Que fue inútil que enviara a Jesucristo, totalmente innecesario que enviara a Jesús a morir por nuestros pecados. Porque yo solo puedo, nuestros méritos son suficientes. Esta excusa de que yo he sido bueno y no le he hecho mal a nadie, tiene esta connotación. Básicamente le están diciendo que Dios se equivocó. No era necesario. ¿Para qué mandaste a tu hijo a morir? No tenía caso. Yo solo puedo llegar a tu presencia porque yo soy bueno. No se debe predicar un evangelio incompleto o parcial o un evangelio fácil. Todo es bonito. El famoso evangelio de la prosperidad, el famoso pare de sufrir o un evangelio cómodo. Es necesario dejar muy claro el compromiso y que tiene un costo seguir a Jesús. Es importante dejarlo claro. Dice el mismo versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Fuere bautizado. El bautismo es una ordenanza que, salvo en casos muy especiales, muy particulares, como enfermos terminales, personas con problemas de movilidad, personas privadas de la libertad, habrá algunos otros casos donde no sea posible cumplir con esta ordenanza. Pero si no tienes ningún impedimento y lo único que sucede es que tienes dudas, uno debe de advertirles, debes de cumplir con esta ordenanza del bautismo. Esto se debe de advertir al nuevo creyente, porque esta es la forma explícita de confirmar la muerte a la vieja manera de vivir y el nacer espiritualmente a una nueva vida bajo el señorío y autoridad de Cristo. Es necesario, repitiendo un poquito lo anterior, dejar muy claro que la conversión a un Dios vivo y verdadero es un pacto y conlleva compromisos y conlleva responsabilidades. Y la principal es la obediencia a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Así que el bautismo es prácticamente una de las primeras acciones que un nuevo creyente debe de hacer. Es importante dejarle bien claro al creyente las consecuencias de no creer y la importancia de ser obedientes, aun cuando muchas veces no entendamos exactamente de qué se trata, pero obedientes a los mandamientos que el Señor nos da. Punto número 4. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una creencia muy común que estos dones, que en este caso no son propiamente dones, sino más bien son acciones que el Señor va a respaldar cuando uno está predicando el Evangelio, son solo para unos cuantos cristianos. Y los confundimos un poco con lo que dice 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales. Pero aquí en esta parte se promete que es para todos. En 1 Corintios 12, los dones espirituales dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Aquí nos dice que estas señales van a seguir a los que crean, a los que creamos y nos siguen.
porque es una promesa de Dios. Y es una promesa y son herramientas. Ahorita lo vamos a ver. Lo que se promete aquí es para todos y forma parte indivisible de la predicación del Evangelio. Y debemos tener muy claro que es parte de la llamada Gran Comisión. Porque no es solo compartir las buenas nuevas de salvación. No es solamente hablar de Jesucristo. No es solamente decirles, acepta a Jesús en tu corazón, confiesa que con tu boca que el Señor lo levantó a los muertos y serás salvo, y ahí se quedó la cosa. Porque es también liberar a los nuevos creyentes de la esclavitud de ataduras espirituales, de enfermedades y de herencias generacionales. Y hemos visto cantidad de cristianos que viven en problemados, que viven con situaciones difíciles, salen de una y caen en otra, no pueden salir de esa otra. Y el problema es que hay en las vidas de las personas ataduras espirituales, que por ejemplo pueden ser que algún antepasado, no sé, abuelos, padres, madres, tíos inclusive, los ofrecieron a algún ídolo, los ofrecieron a la Virgen fulana o al santo fulano. Hay ataduras espirituales que quizás ellos mismos se provocaron y no lo consideraron como tales al ir a consultar a divinos, al ir a consultar a brujos, al ir a consultar a curanderos. Hay enfermedades que se heredan, son herencias generacionales de enfermedades o herencias generacionales espirituales también. Si los padres tuvieron algún problema espiritual por ataduras, muchas veces los hijos las heredan de parte de los padres. Entonces, es importante la salvación, es imprescindible, pero también es muy importante que con estas herramientas que el Señor nos está dando, liberemos a esas personas de su pasado, romper cadenas, romper ataduras, romper herencias generacionales, romper herencias de enfermedades, romper herencias culturales, romper maldiciones que se hayan pronunciado sobre ellos. Muchas veces hasta los mismos padres maldicen a los hijos y muchas veces es sin querer. Eres un torpe, eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada. Y entonces los hijos así crecen, con la maldición de sus padres encima. Entonces, por eso este punto número 4 es muy importante y forma parte inherente. No se puede separar de la predicación del Evangelio, porque es muy importante, es muy necesario libertar a los creyentes de toda esa herencia, de todas esas ataduras que vienen arrastrando. Por eso es importante este pasaje, este versículo 17. Bien, ahora, el Señor nos da herramientas para cumplir con este llamamiento. Nos da herramientas para comunicarnos, por ejemplo, el hablar en lenguas. ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Porque eventualmente podrías encontrarte por ahí con algún ruso. Yo no hablo ruso, pero el Señor me podría dar las lenguas, una lengua rusa, para yo poder comunicarme y compartir el Evangelio. Se han dado casos, Se han dado casos de personas que reciben el don de lengua para compartir temporalmente en ese momento el Evangelio. Y recuerdo a un jovencito que estaba en el Instituto Bíblico de la iglesia donde estuvimos, no recuerdo, fue en Tamaulipas, no recuerdo si fue en Tampico, en Ciudad Victoria, que él hizo un viaje a una ranchería a visitar a unas personas, y cuando venía en el autobús de regreso, venía una pareja de indígenas purépechas, con un niño pequeño, y venían muy preocupados porque el niño venía ardiendo en calentura, que traía una fiebre altísima. Y entonces el autobús se descompuso, y la madre empezó a llorar muy angustiada porque su hijo venía muy enfermo y ellos iban al hospital. Entonces este muchacho se acercó con ellos y ofreció orar por el niño.
Y los padres aceptaron. Entonces el muchacho empezó a hablar en lenguas antes de orar en español. Y empezó a hablar en lenguas y notó que el padre empezó a llorar de una forma muy convulsiva y muy fuerte, ¿no? Muy acá. Entonces, cuando termina de orar, el hombre le dijo, no sé cómo lo supo usted, pero usted me dijo en purépecha todo lo que yo he sido en mi vida anterior. Este muchacho, cuando empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en lengua purépecha. Él no lo sabía, pero le estuvo predicando al hombre aquel en su lengua todo lo que él había sido en su vida anterior. El niño fue sanado. En ese instante se le quitó la fiebre, por cierto. Nos da herramientas para protegernos, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y nos da herramientas para liberar y sanar. Echar fuera demonios, tomar serpientes, no nos van a hacer daño. Recordemos el pasaje de Pablo, cuando llegó a la isla de Creta, que fue mordido por una serpiente y no le pasó absolutamente nada. Y sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. En Lucas 10:19, este pasaje es cuando Jesús envía a 70 discípulos a predicar el evangelio y les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. De manera que este tipo de dones, este tipo de milagros, señales, prodigios, no son opcionales y no los reparte el Espíritu como Él quiere. Estos están a disposición de todos los que vayan a predicar el Evangelio. Y es importante utilizarlos. Hablar de lenguas, por ejemplo. Yo conozco una increíble cantidad de personas creyentes con muchos años en el Evangelio que tienen muchas dudas, inclusive temor a hablar en lenguas. No, ¿quién sabe qué será eso? No, ¿quién sabe qué estará diciendo? No vaya a ser alguna otra cosa más fea. Y tienen dudas y pues bueno, no buscan el don de Corintios de hablar en lenguas. Pero aquí les estoy diciendo, no estamos hablando de un don. Las lenguas a que se refiere este pasaje son idiomas terrenales, diferentes al nuestro, pero son idiomas humanos. Como lo que sucedió en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre el aposento alto y los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y la gente estaba asombrada, pero ¿cómo? Si los oigo hablar en griego, los oigo hablar en medo, en fin, en diferentes lenguas de aquellas épocas, pero eran lenguas humanas. Lo que les decía ahorita, que puede ser muy útil, muy necesario. Puedes andar en viajes de turista, puedes andar en viajes de negocios, puedes tropezarte con un turista que ande por acá, o conocer a alguna persona que ande de viajes de negocios por acá. Y el Señor podría darnos el idioma necesario para comunicarnos con ellos. Así que estemos atentos a esto. El don de lenguas al que se refiere 1 Corintios 12, aunque está relacionado con el tema que estamos viendo, incluye idiomas humanos y angélicos. Como dice el pasaje de Corintios, y según lo del Espíritu Santo. Así que este don es de bendición para nosotros. No tengamos duda, no tengamos temor. En Corintios dice que es bueno que busquemos, que tomemos iniciativas de buscar, de pedirle al Señor, de orar al Señor por los dones espirituales. Así que perdamos el miedo a esto si acaso lo tenemos, quitémonos de dudas si acaso lo tenemos, y las lenguas son una herramienta importante al momento de compartir el Evangelio de Jesús. Otro punto es, a lo largo del ministerio de Jesús, podemos encontrar un patrón que se repite con frecuencia. Jesús enseña, predica el Evangelio y sana enfermedades y libera de ataduras espirituales. En Mateo 4, 23 y 24 tenemos esto.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús mismo seguía este patrón. Aquí se incluye la palabra enseñar. Y esto se refiere en estos pasajes a que Jesús, utilizando las escrituras de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, les enseñaba y les demostraba que Él era el Mesías, de acuerdo con lo que decían todos los profetas del Antiguo Testamento. En ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero lo que ellos le llaman la ley y los profetas. Jesús enseñaba, les enseñaba. Yo soy de quien hablan todos los profetas. Yo soy el Mesías, a los que se refiere la ley, a los que se refieren los profetas, a lo que se refiere el pacto que Dios hizo desde Adán. Pero predicaba el evangelio. Predicaba el evangelio diciendo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pablo, en su carta a los romanos y la primera epístola a los corintios, también hace énfasis sobre esta importancia, sobre este punto, de incluir en la predicación del evangelio las demostraciones del poder del Espíritu. En Romanos 15, 18 y 19 tenemos lo siguiente. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 2, 4, 5, repite algo muy similar. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder. Otra vez, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está hablando de evangelizar. Aquí está hablando de predicar el evangelio, la predicación, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. No quiere decir que solamente hizo milagros y señales y prodigios. Quiere decir que predicó el evangelio, pero también hizo señales, milagros y prodigios, demostraciones del poder. Por una razón muy, muy, muy importante. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es muy común que la gente rechace el evangelio con razonamientos humanos, aduciendo, alegando que la Biblia fue escrita por hombres, sabiduría de hombres. Es un libro muy bonito, sí, tiene muchas cuestiones, valores morales, valores éticos, sí, pero fue escrita por hombres, también tiene errores. ¿Sí? Y cuando uno se pone a compartir y alguien responde con razonamiento y uno empieza a contestar y se engancha por ahí en una semidiscusión, en un tratar de convencerlos y en un tratar de forzarlos, sucede. Hay una confrontación y fácilmente cada quien se queda con su propio razonamiento y no hay un buen resultado. Pero cuando ven los milagros, no tienen
absolutamente nada que objetar. No puede. ¿Cómo puede alguien, después de ver crecer una pierna, o después de ver levantarse a un paralítico de una silla de ruedas, o después de ver que un sordo está escuchando la música y se pone a bailar, o después de ver que su hijo, que es mudo y que tenía años de no hablar, empieza a hablar? Ahí se le sacaban los argumentos en contra. Por eso es importante las demostraciones también del Espíritu. Son importantes. Además de liberar a la gente de todo su pasado contaminado, es también para demostrar que Dios existe y que Dios es real y que Dios es vivo y que Dios responde. Que no es nada más palabrería humana, que no es sabiduría humana, que la Biblia no es un libro bonito escrito por alguien, por los hombres, pero que no pasa de ahí, que es un libro muy bonito, que tiene muchas cosas bonitas. Hay un poder de Dios, que es el que respalda todo esto. Todo esto, hermanos, es para todos los que hemos creído. No debemos de dudar ni por un segundo de que Dios nos va a enviar a hacer algo sin darnos los recursos necesarios. Ahora, entendamos un poquito esta situación. Estas herramientas no son propiamente dones, es el respaldo que Dios nos da cuando predicamos el Evangelio. Comparándolo un poquito, quizás simple la comparación, pero no es que Moisés haya abierto el mar rojo porque levantó la vara. El mar rojo se abrió porque Dios estaba respaldando a Moisés. Hay un salmo que dice, el mar te vio y huyó. Entonces, estos milagros, señales y prodigios que nos está diciendo este pasaje, este mandato, este mandamiento, no son propiamente dones. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, Dios nos va a respaldar haciendo esa clase de señales, milagros y prodigios. Es para todos. No es para quien tenga un cierto don de sanidad, o para quien tenga un cierto don de liberación, o para quien tenga un cierto don de cualquier cosa. Estas herramientas son para todo creyente que las quiera usar. Pero debemos entender que es importantísimo la utilización de esto. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Este es un pasaje paralelo al que veíamos de Lucas 10 también, en donde los envía a predicar el Evangelio y les dice todo lo que tienen que hacer, pero les dio autoridad. No los está enviando sin armas. Llevan todo el respaldo del Señor Jesús. Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos acerca. Sanar enfermos, otra vez. Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste. Dad de gracia. Y extendió esta promesa de autoridad a todo creyente. O sea, aquí en Mateo 10 se lo está dando a los apóstoles, a los discípulos en ese tiempo, apóstoles. Pero nos lo da todo creyente. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ciertamente, de acuerdo con 1 Corintios 12, el Señor no ha dado dones a los hombres que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Aun cuando nosotros tenemos la facultad de orar y pedirle al Señor que nos dé ciertos dones. Pero en el caso de la Gran Comisión, es un poder delegado por Jesús
Es inherente a la predicación del Evangelio. Y estas demostraciones del poder de Dios deben ser realizadas simultáneamente con la predicación, sin excepción, para romper las cadenas de ataduras que tiene la gente arrastrando, para realmente romper con su vieja manera de vivir y llevarlos a una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús mismo le da una gran importancia a este tipo de señales. En el Evangelio de Juan 10, 37 y 38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Está bien? No me crean. 38. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, crean en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan 14:11, perdón. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Hasta aquí es parte de la enseñanza, parte de la predicación que Jesús hacía del Evangelio. Pero de otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús, el mismo Jesús, sabía de la importancia de hacer esta clase de señales, milagros y prodigios, y que iban a ser un factor fundamental para que mucha gente cree por la predicación, pero mucha gente cree hasta que ve las señales. Y yo fui uno de ellos. Y por último, el mismo Señor Jesús confirma que el poder de hacer estas señales es para todo el que cree en Él. De cierto, en Juan 14:12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que, hermanos, con esto concluimos. Y podemos ver que ahora el mandato que veíamos al principio es totalmente realizable para todo creyente y que estamos perfectamente bien armados para ir y cumplir con él. Para ir y cumplir con él en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, con nuestros amigos, compañeros, con todos los que nos rodean, con todo el que nos atraviese, como se diría coloquialmente, con quien esté cerquita, y que tenemos toda una batería de armas, un armamento disponible, que el Señor nos va a respaldar para cuando hagamos todo este tipo y obedezcamos este tipo de mandamiento. Con esto termino, hermanos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Pasen buenas tardes. Hermano Andrés, Sí, adelante. sí. Nada más cerrar el... Gracias. ¿Ya quedó? Y ya quedó. Gracias. Ahora sí, solo la... Bien, pues vamos a orar. Vamos a orar con respecto a esto. Nomás antes, démonos cuenta de algo. Está muy clara la enseñanza acerca de que este mensaje es para todo creyente, para todo cristiano. Ir y hacer discípulos a todas las naciones y llevar el evangelio. Es para todo creyente. El Señor nos dio armas o instrumentos para llevarlo a cabo. Recordemos una cosa, es un mandamiento y por supuesto, si es un mandamiento, se nos van a pedir cuentas con toda la gente que el Señor hizo que se acercara, que llegara al círculo de nuestra vida, a nuestro alrededor, sean familiares, amigos, vecinos, gente desconocida, gente que te encuentras y que la ves conmovida, emproblemada y necesita oír palabras. No solamente necesita la sanidad, eso sería para mostrar el poder de Dios, sino necesita la salvación de su alma. Ese es el primer lugar. El Señor nos va a pedir cuentas, porque es un mandamiento. Segundo lugar, yo me pongo a pensar en, ¿puedes visualizar a esa persona
en la eternidad. Puedes visualizar que cuando esa persona muera, si no recibió a Jesús en su corazón, va a ir a un lugar de tormento eterno. Sea tu familiar al cual tú crees que es una persona muy buena, de buenas intenciones y ha hecho mucho por ti, pero la situación no es esa. La situación es que si la persona no se convirtió, no recibió a Jesús en su corazón, no recibió la salvación, no va a tener vida eterna, va a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y eso simplemente es algo que también nos debe mover a compartirle el evangelio. Ahora, una tercera cosa que quiero compartir. Ya dimos hace tiempo una enseñanza y pronto vamos a otro día de la semana, un tercer día de la semana, vamos a dar una enseñanza acerca de cómo orar por los perdidos, por los incrédulos, precisamente por esto, por la urgencia que hay. Hoy hay mucha información, muchos videos, mucha palabra acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos, de las cosas que van a venir a través de todas estas plagas, pero lo que nos debe urgir a nosotros los creyentes para agradar a nuestro Señor y para lo que fuimos enviados es predicar el evangelio a toda criatura incrédula, a todo el que no cree. Y hay 5 cosas que son importantes previo a la conversión. Nosotros necesitamos orar primero para que Dios nos use con sabiduría y con unción. No es nomás un proceso de convencimiento, de oratoria, de buenas intenciones de la carne. Tiene que ser en el espíritu, en el poder del espíritu. 5 cosas. Una, que Dios lo santifique, que lo separe del mundo, que lo saque de su ambiente de vida, de sus costumbres, que lo saque, que lo ponga en un ambiente en donde pueda recibir, que lo bendiga, porque hay muchas maldiciones adquiridas desde el nacimiento de todos. Todos fuimos por diferentes motivos. Tercero, que lo convenza de pecado a través de la palabra que le estamos compartiendo. El Espíritu es el que convence a las personas. Dice que el Espíritu viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero nosotros debemos orar para que esa persona sea convencida de pecado. Cuarto, que ilumine sus tinieblas, porque está bloqueado a recibir la palabra, porque hay un velo, dice la Escritura, que no le permite entender las palabras, aunque son palabras de vida, hay un bloqueo que a través de que estemos orando, que lo ilumine, que quite esas tinieblas. Y quinto y último, que Dios haga lo que tenga que hacer, lo que sea necesario hacer para que esa persona se convierta. Y en eso va incluido, tal vez, va a tener que pasar por unas pruebas, por unas tribulaciones temporales en este mundo, a fin de que al convertirse su alma pueda recibir la salvación y podamos verlo los que creemos y los que seamos hallados fieles delante de él en el cielo, en la presencia de Dios y no lejos de Dios. Esa es la urgencia que veo que este mensaje del Señor ha traído hoy. Es nuestra tarea hacerlo, es el mandamiento del Señor. Finalmente tenemos que dar cuentas y que nos surja ver a tu familiar, a tu amigo, a la persona que Dios hizo acercarse y que después te va a decir, ¿qué hiciste con la persona que hice acercarte a ti? Somos atalayas, como le dijo a Ezequiel. Si ves venir el mal y no lo adviertes, también tú vas a pagar consecuencias, le dijo Ezequiel 33. Entonces, vamos a orar, Señor. Vemos lo que hay en tu corazón, Señor. La urgencia que nos transmite tu Espíritu Santo para ir y predicar el evangelio a toda la persona con que nos encontremos. Aún en un viaje, puede ser un viaje de negocios, de placer, es ir lejos y tal como nos ha sucedido ahí mismo, aún en las vacaciones, va a ser Dios que se acerque, va a ser el Espíritu que se acerque a alguien para que le compartas. Gracias, Señor. Entendemos el mensaje, entendemos la urgencia que pones, que hoy siembras en nuestro corazón, que esa palabra de fruto, que no caiga en tierra dura, que tierra que sea muy
completamente ajena o en medio de piedras o de los afanes de este siglo y de la dureza del corazón. Gracias, Señor, por transmitirlo. Señor, también te pedimos por las personas que están enfermas. Lo primero que quiero pedir por esas personas, yo sé que tú las puedes sanar con una palabra, como dijo el centurión, con una palabra que digas, el siervo puede ser sano, pero Señor, lo primero que te pedimos por todas las personas enfermas, si no están convertidas, si no son salvas, lo primero que te pedimos es que reciban la salvación a través de que alguien les predique el evangelio, sea por teléfono, sea en persona, sea presencial, sea de cualquier forma. Señor, lo primero que necesita recibir un enfermo es, si no tiene al Señor, necesita la salvación. Después, Señor, tal como tú lo haces, que sean sanos todos los que están enfermos, sean bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo mundo que esté enfermo, sea por coronavirus o cualquier otra enfermedad de las muchas que aquejan al mundo. En el nombre de Jesucristo, Señor, nada es imposible para ti. Y tú nos diste habilidad, poder, destreza. Nos diste instrumentos para que podamos orar y sanar o liberar de demonios o dar ánimo o dar consolación, restaurar esas almas, enseñarles a que sigan en los caminos tuyos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos por todos aquellos también que en la misma manera, si están pasando por pruebas económicas, también, Señor, si no están convertidos, que reciban la salvación, porque nada con todo el oro del mundo no es suficiente para pagar por la salvación de su alma. Por lo tanto, primero oramos para que sean salvos y luego oramos para que les provea, Señor, porque entonces será su pastor si es que te siguen y nada les faltará. Mientras tanto, no hay promesa para aquel que no tiene a Jesucristo como su pastor. Esto es, aquel que no obedece tus mandamientos y tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente están invirtiendo en el reino a través de la provisión económica con sus diezmos y ofrendas, porque tú ves el corazón de cada uno, como viste el corazón de esa mujer que echó las 2 últimas monedas que le quedaban. No regateó, no dijo, le voy a dar la mitad, no quiero quedar mal, nomás la mitad porque la otra la necesito para garantizar mi provisión. Ella confió y dio, y tú viste lo que hizo y viste su corazón. Aunque no lo dice, sé, Señor, por todo lo que dice la Escritura y porque te conocemos que tú le diste de alguna forma provisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si seguimos pidiendo, Señor, para que haya un avivamiento en tu iglesia. Tiene que ser primero en tu iglesia, que se encienda la pasión por buscar alimentarse de ti, beber de la fuente del agua viva que solamente tú das, Señor, porque también se corre el riesgo de hacerse tibio, y a los tibios, dice la Escritura, que los vomitarás de tu boca, los expulsarás de tu cuerpo, Señor. Y esto también es serio y es grave. Te pido, Señor, que no resistamos al Espíritu cuando nos habla y nos habla acerca de instruirnos, de absorber la palabra y obedecer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por encender ese fuego, Señor, que pase sobre todas las necesidades, por encima de las necesidades, porque es más necesario lo eterno y hacer tesoros en el cielo que lo temporal, porque todo esto se queda cuando morimos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también por los que están privados de la libertad física, porque sabemos que tal vez eso les ha ayudado a buscarte más, Señor. Gracias por eso. Te pedimos, Señor, que quites todos los obstáculos del maligno para que sean libres. No solamente los hiciste libres de las cárceles de las tinieblas, sino dales, te pedimos, Señor, la libertad física también para que se congreguen, para que te glorifiquen y para que vayan y hagan muchos discípulos a donde vayan, en donde estén, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos esta parte.